Bueno, muy buenos días para todas y para todos. ¿Cómo les fue el congreso? Bien, interesante, aprendieron, repasaron, buenísimo. Me alegro muchísimo. Ok, nosotros en nuestro curso de semiología neurológica ya terminamos del examen neurológico. Nos faltan 3 cosas que se pueden ver en una hora. Son sensibilidad, coordinación y marcha. Tenemos pendientes movimientos anormales y el caso del viernes es un caso de movimientos anormales. Entonces consideré prudente que hoy le dediquemos un rato a hablar de la semiología de los movimientos anormales. Después vemos sensibilidad, coordinación y marcha y nos quedan 2 temas pendientes: evaluación del paciente con trastorno del estado de conciencia y cefaleas. Y con eso culminaríamos todo lo que tiene que ver con el examen neurológico como tal. Entonces, sin más preámbulos, vámonos con la semiología de los movimientos anormales. Hoy en día nos parece a todos como muy normal y muy corriente que hablemos de movimientos anormales como un cuadro o como una parte de la neurología. Eso es reciente, solamente se utiliza desde 1968. El jefe de neurología de la Universidad de Pensilvania le solicitó al doctor Stanley Fan, que ustedes lo ven acá, y ese doctor ha venido a Colombia a congresos parecidos a ese como el que ustedes estuvieron el viernes, que creara un departamento que cubriera algo que eran los trastornos hiperkinéticos, los desórdenes parkinsonianos, y se decidió que se creaba un departamento que se denominaría Departamento de Movimientos Anormales. Hoy los movimientos anormales son incluso una supraespecialización de la neurología. En Colombia tenemos varios neurólogos que, una vez que culminan su programa de neurología de 4 años, hacen, en esto no toca hacerlo fuera del país, un fellow en movimientos anormales en diferentes lugares del mundo. Algunos de ellos son rosalistas, particularmente la doctora Claudia Lucía Moreno, que es muy conocida por ello, y que va a ser profesora de ustedes cuando roten por la Fundación Carlos Infante. ¿Qué son los movimientos anormales? Son unos síndromes neurológicos en el que hay o un exceso de movilidad, que eso va a tener movimientos, sacudidas, diferentes cosas, o una lentificación, ya sea los movimientos que hacemos automáticamente o voluntariamente, pero no debe haber espasticidad o debilidad. Y se dividen en 2. Unos en que aumenta la movilidad, son movimientos excesivos, hiperquinesia, se llaman así, pero son movimientos excesivos en general. Ahí está temblor, corea, distonía, mioclon, tics. Y en el otro hay hipoquinesia, hay una disminución de esos movimientos. Y allí los síndromes parkinsonianos son realmente los más importantes y les vamos a dedicar pues algunas palabras a esto de los síndromes parkinsonianos. Cuando hablamos de Parkinson, decimos una persona tiene Parkinson o tiene enfermedad de Parkinson. Estamos hablando de una enfermedad a la que le voy a dedicar más o menos la mitad de esta clase, que está perfectamente definida, con toda clase de cosas muy bien definida. Pero las personas pueden tener algo que se llama parkinsonismo, y esto sí es bien importante que ustedes sepan la diferencia. Parkinsonismo es que la persona tiene un síndrome, una condición, parece un Parkinson, en todo. Pero resulta que es secundaria a otra cosa. Por ejemplo, esa persona tiene una enfermedad mental, le han dado antipsicóticos, los antipsicóticos bloquean el funcionamiento de la dopamina en el cerebro, y esa persona es un cuadro clínico pero muy parecido a un Parkinson. Pero por ejemplo, la persona a todas luces tiene 28 años, no hay prácticamente ninguna posibilidad de que tenga una enfermedad de Parkinson. Tiene un síndrome parkinsoniano secundario a uso de medicamentos. Esa es una posibilidad que sí, dentro de las muchas causas del síndrome parkinsoniano. Y la otra posibilidad es que el paciente tenga enfermedades degenerativas. En las personas mayores de 70, 75 años aparecen varias enfermedades degenerativas que son muy parecidas al Parkinson. Generalmente, incluso a mí me ha pasado que al principio pienso que tienen una enfermedad de Parkinson y les aparece algo más. Y ese algo más que les aparece, pues le hace a uno pensar que ya es otra enfermedad. Allí les puse un ejemplo de una enfermedad que se llama parálisis supranuclear progresiva. Nuevamente, para los que les gusten los epónimos, esta sí tiene unos epónimos bien raros. Se llama enfermedad de Still-Richardson-Olszewski. Pues eso es muy largo y es mejor decirle parálisis supranuclear progresiva. Pero grosso modo, es un Parkinson. Si ustedes ven un paciente con enfermedad de Parkinson que tiene trastornos en los movimientos oculares, pero básicamente en movimientos que tienen que ver con la mirada vertical, y que empiezan a presentar tempranamente un cuadro de demencia.
Cuando ustedes ven un paciente que dice, pues tiene un Parkinson, 75 años, entra al consultorio, tiene todas las reglas de marcha, que uno empieza a examinarlo y ve esas cositas y dice, ojo, que de pronto esto no es una enfermedad de Parkinson, sino un síndrome parkinsoniano secundario a otra cosa. Cuando ya entramos en la enfermedad de Parkinson como tal, a la que hay que dedicarle tiempo porque es una enfermedad tremendamente común y bastante grave, es un trastorno degenerativo del sistema nervioso que la describió, fue escrita en 1817 por un médico británico que se llamaba James Parkinson. Él publicó un ensayo que se llamaba Parálisis agitante, así se llamó su ensayo. Allí mostró los síntomas en 6 pacientes. Si ustedes se meten a internet y ponen James Parkinson parálisis agitante, van a encontrar para descarga gratuita el texto original, que es muy bonito. Les voy a mostrar desde la portada y algunas cositas en donde él, pues que en esa época la neurología medio estaba empezando a aparecer en el mundo, no existían como tal servicios de neurología ni neurólogos como especialistas, pues era muy interesante ver cómo este médico hace una descripción tan grande. Es muy importante lo que él hace, y mucho tiempo después un neurólogo, del que ya les he hablado, un neurólogo francés que fue tremendamente importante, propuso que se llamara enfermedad de Parkinson. Hasta ese momento se llamaba parálisis agitante. Es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en las personas mayores de 65 años en adelante, hay 2 enfermedades neurológicas que hay que conocer bien todos, como médicos generales, y por supuesto más quienes trabajemos o quienes se vayan a dedicar a trabajar con el cerebro, neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, que son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Suele aparecer más o menos hacia los 55 años y es más frecuente en hombres que en mujeres en una relación de 3 a 2. Acá les muestro una foto del señor James Parkinson, y lo que ven a la derecha es un dibujo de un paciente con enfermedad de Parkinson, que fue hecho el dibujito como tal por un neurólogo británico muy pero muy importante que se llamaba Sir William Gowers. ¿Alguien conoce qué es el signo de Gowers? ¿Les suena? ¿Les dice algo eso? Estos neurólogos... No. El signo de Gowers es un signo que también se llama el signo de la escalera y que se ve en niños que tienen enfermedades neuromusculares, pero muy particularmente la distrofia muscular ligada a X, que es la enfermedad de Duchenne, de la que también hablamos brevemente cuando hablamos del examen del sistema motor. Estos niños, para incorporarse, generalmente se apoyan sus manitos sobre su propio cuerpo como si su cuerpo fuera una escalera. Él describió eso, se llama el signo de Gowers o el signo de la escalera. Los neurólogos de esa época frecuentemente dibujaban sus pacientes. En este momento no había fotografía como tal. Ya en 1886-90 aparece la fotografía y los pueden fotografiar. Esta es la portada de la obra de él, un ensayo sobre la parálisis agitante escrito por James Parkinson. Ahí ven la fecha, 1817, y lo que van a encontrar ustedes pues es el texto. El texto lo pueden ver, la definición, historia, casos ilustrativos, y va mostrando todo lo que para él es una descripción en un documento que tiene 56 hojitas y que pues es un clásico de la historia de la medicina hoy en día. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El Parkinson es una característica de enfermedad en la cual, por muchos avances que tengamos hoy en neurociencia básica, en imágenes, en todo lo que ustedes quieran, no hay un marcador. No hay un marcador biológico específico que les diga, hágase esta prueba y a usted le decimos Parkinson o no Parkinson. No existe. O una resonancia que le digan, listo, esto es Parkinson. Tampoco. Acá es un cuadro en donde la clínica sigue siendo muy importante. Y debe tener el paciente por lo menos 2 de 4 signos que son muy importantes. Y estos son temblor en reposo. Ahorita vemos las características del temblor, que es muy típico de ellos, se llama temblor parkinsoniano. Una hipertonía muscular, que es la rigidez de la cual ya hablamos cuando hablamos de tono muscular. Hoy la vamos a repasar. Bradicinesia, que es una lentitud en los movimientos voluntarios, pero básicamente le cuesta trabajo iniciar y le cuesta trabajo terminar los movimientos. Esto se ve de una manera muy particular en la marcha del paciente. Y lo último es que pierden reflejos posturales, los reflejos que tenemos cuando nos incorporamos, cuando nos movemos de un lado a otro. Por eso es frecuente que tengan caídas y en algunas oportunidades se lesionen. El señor que ustedes ven a la derecha, de corbatín muy elegante, es Jean-Martin Charcot, es Juan Martín Charcot, que es el padre de la neurología. Se le considera el padre de la neurología académica en el mundo.
Él fundó un servicio de neurología que fue famosísimo en el siglo XIX y parte del siglo XX en el Hospital de la Salpêtrière en París, y allí iban neurólogos de todas partes del mundo a aprender neurología y psiquiatría con él. Cuando arranca esta especialidad, arrancan juntos. Neurología y psiquiatría eran la misma especialidad, y hoy estamos como un poquito retornando a eso, a que neurólogos y psiquiatras compartimos más, y hay maestrías y todas en neuropsiquiatría. Él tenía dos particularidades: era un gran dibujante. Dentro de su equipo tenía un neurólogo que era artista, se llamaba Paul Richet, ahorita les voy a mostrar dibujos de Paul Richet, y fue un pionero de la fotografía médica, pero un pionero absoluto, tanto que existen estos volúmenes que se llaman Nueva Iconografía de la Salpêtrière, en los cuales hay fotografías absolutamente espectaculares de prácticamente toda la neurología, pero prácticamente toda. Y acá vemos pues una foto de un paciente con enfermedad de Parkinson, con, digamos, unas características posturales pero muy características, que ya vamos a ver un poquito más en detalle. La enfermedad de Parkinson tiene una fase preclínica, también llamada fase premotora. Y aquí aparecen cosas muy particulares. Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan de nuestra evaluación del primer par craneal, del olfato, que no es una? Pues aparece hiposmia. Y no es específico, pero prácticamente que no se ve en otra cosa que no sea Parkinson. Pues el paciente puede tener una de esas enfermedades degenerativas, una atrofia multisistémica, puede tener otras cosas y no se ve tanto. Se ve que hasta el 90% de los pacientes con Parkinson pueden tener hiposmia medible, es hiposmia bilateral. Lo segundo que aparece son trastornos del sueño. Es más en la fase de movimientos oculares rápidos, alteraciones, sueños vívidos, movimientos violentos durante el sueño. Hasta 60% de los pacientes pueden presentar esto. Y lo otro son síntomas autonómicos. Lo primero que hay es estreñimiento, constipación. La parte cardiovascular se afecta menos, más adelante vamos a ver qué les pasa a ellos en la parte cardiovascular. Cuando ya aparecen los síntomas motores, pues que es casi que lo que define la enfermedad de Parkinson es el trastorno motor, generalmente aparece en un lado del cuerpo, y esto va progresando y se vuelven bilaterales. Lo más común, lo que uno suele ver, es que arranquen por una mano, ya sea la mano derecha o la mano izquierda. Posteriormente bajan al pie, posteriormente comprometen la mano del otro lado y el pie del otro lado. Y pero muy frecuentemente los pacientes arrancan de un solo lado, lo cual, en medio de lo dramático que es esta enfermedad, porque es que diagnosticarle a alguien una enfermedad que no tiene tratamiento pero no cura, y tampoco tiene nada que la detenga completamente, pues no deja de ser muy complicado para uno darle noticia al paciente y para el paciente recibirla. Cuando es de un solo lado, pues tienen la esperanza de que les quede al otro lado bueno, y a veces pasan años antes de que la enfermedad se pase al otro lado. Y aquí van 6 características que se pueden combinar de todas las maneras que ustedes quieran. Bradicinesia o aquinesia. Bradicinesia, pues disminución del movimiento. Acinesia es gravísima porque se quedan congelados. Prácticamente no se pueden mover, van a arrancar a mover, no pueden. Temblor en reposo, rigidez, deformidad postural, un poco como la figura que vieron de la foto de la escuela de Charcot, pérdida de reflejos posturales y bloqueos motores por congelamiento. El paciente va a hacer un movimiento y realmente parece que se queda completamente congelado. Aquí les vamos a mirar todos más o menos. En la bradicinesia se compromete todo lo que hacen en su vida diaria, por ejemplo, vestirse, desvestirse, utilizar elementos de cocina, elementos del computador, escribir, y disminuyen sus movimientos espontáneos. Muy rápidamente estos pacientes empiezan a producir una hipomimia facial, empiezan a adquirir una facies característica que de hecho se llama facies parkinsoniana. Ahorita les voy a mostrar fotos. También se llama facies de jugador de póker. Algunos de ustedes han jugado póker alguna vez en la vida y saben que uno, cuando tiene el juego muy bueno o muy malo, eso no es lo mejor hacer cara de que el juego está muy bueno o muy malo, porque los demás. Entonces se llama facies de jugador de póker, también le dicen facies de serpiente. Y estos pacientes empiezan a tener cialorrea porque se les altera la deglución, entonces empieza a salir la saliva. Se alteran movimientos automáticos, el inicio de sus movimientos y la amplitud de los movimientos voluntarios. Y estos son los síntomas cardinales del Parkinson.
Esto que ustedes ven acá, a la derecha, aparece el neurólogo que les dije que era pintor, que se hizo miembro de la Academia de Medicina, Paul Richer. Si ustedes ponen Paul Richer en internet, van a ver unos dibujos muy impactantes, muy llamativos, de un gran pintor. Este es, digamos, un grabadito aceptable, pero él hace unos dibujos muy impactantes de los pacientes neurológicos, muy particularmente de las pacientes que en ese momento estaban en diferentes unidades con la famosa histeria. Y él hace unos dibujos muy llamativos de las crisis histéricas y de las diferentes cosas que se presentaban, pero estamos hablando de Parkinson. Si ustedes miran en la parte de abajo de este dibujo, dice paralítico agitante, aspecto de la fisionomía. O sea, todavía en ese momento a la enfermedad no se le decía enfermedad Parkinson, se le decía y se le seguía diciendo parálisis agitante, que fue el nombre que el mismo James Parkinson puso. El temblor. Hoy vamos a hablar de temblor y de temblores, porque hay diferentes tipos de temblor, pero es que resulta que el temblor de Parkinson es absolutamente característico, mucho. Y es lo primero. ¿De qué se trata? De que es unilateral, es el reposo en pronosupinación, y si ustedes cogen un relojito y miran, tiene 4 a 6 hercios, cede con el sueño, con los movimientos de la extremidad, y aparece cuando la ponen en postura contra la gravedad. A veces compromete cráneo y mandíbula maxilar, pero es característico en las manos. Y ahí ven abajo otras cosas raras que podría involucrar el cuello, la cabeza o la voz. La voz que empieza a temblarle en un paciente es porque hay temblor en las cuerdas vocales, como hay temblor en las manos. Les voy a, esperen un momento, mira acá si hay alguna cosita postural para que podamos. La rigidez va allí, el famoso fenómeno de la rueda dentada, que lo podemos ver en todas partes, hombros, cadera, pero donde más se ve es en las muñecas. Los pacientes uno los sienta, como hemos hecho acá con ustedes, le da vueltas a la muñeca, echa el brazo para adelante, el brazo para atrás, con el paciente relajado. Es una motilidad pasiva por parte del paciente. Y la otra característica fundamental es la deformidad postural. Allá aparece rigidez en el tronco y en el cuello, y el paciente se va deformando. Aparece algo ya extremo, llamativo, que se llama captocornia, que ya les muestro fotos de eso, pero la persona se inclina completamente hacia adelante, queda como si estuviera casi sentado, y mejora cuando está sentado y empeora cuando está caminando. Esto es lo que suele pasar con la enfermedad de Parkinson en relación al trastorno postural. En el extremo izquierdo tenemos el sujeto normal, caminando erguido como caminamos todos, y la enfermedad lo va llevando hacia adelante hasta llegar a esta postura, que es característica de un paciente con Parkinson. Ustedes ven a una persona así, con las manos en pronosupinación y con un temblor que arranca. Por lo menos ustedes, si ven a una persona caminando así por un centro comercial, porque además es una enfermedad muy común y la van a ver en todas partes, cuando uno ya aprende semiología en torno a esto, pues empieza a ver pacientes que tienen marcha hemipléjica o que tienen trastornos del movimiento o tics, y uno aprende a diagnosticar esto. El Parkinson es tremendamente característico. Digamos que uno con ver esto no puede decir que la persona tiene una enfermedad de Parkinson, puede decir que tiene características de algo parkinsoniano, pero es difícil decir que sea una enfermedad de Parkinson. Y esta es la famosa captocornia, en un dibujo antiguo del siglo XIX y en un paciente actual. Viene el griego camptos, que quiere decir doblar, y cormos, que quiere decir tronco. La postura y el tono, esto es muy característico, mucho, que es lo mismo del dibujo, y acá el otro igualito. Hay una ligera flexión de la cabeza y del tronco hacia adelante, los brazos se van en flexión y pronación, y las rodillas aparecen levemente flejadas. Y en el tono el signo de la rueda dentada. Me voy a referir por un momento al temblor. Estos pacientes tienen de inclinarse hacia adelante, el bracito se les suele poner así como lo tengo yo, un poco como el dibujo que ven acá. Y el temblor característicamente es así como está haciendo mi mano, pero el dedo pulgar suele entrar y salir así. Este temblor es muy característico. Es muy característico. Voy a señalar algo, una anécdota en relación a un personaje público de nuestra sociedad muy conocido que tiene enfermedad de Parkinson, y se trata del doctor Antanas Mockus, de quien recientemente salió un reportaje en una revista
que saca el tiempo los domingos, que se llama Bocas. Si alguien lo quiere ver, él habla de su enfermedad, por lo tanto hablo de un personaje público que habla públicamente de su enfermedad. Cuando él se lanzó a la presidencia de la República, no sabíamos que él tenía Parkinson, pero muchas personas viéndolo por televisión y viéndolo en diferentes escenarios, particularmente médicos, empezaron a decir, oiga, está haciendo hipotimia, está haciendo rigidez, y se le notaba un poquito de temblor, y efectivamente muy poco tiempo después él mismo salió a hacer una declaración de que tiene la enfermedad de Parkinson. De esto, de cuando él habló, hoy han pasado pues, los 4 años de este gobierno y un poquito más con las 2 campañas, digamos 4 años y medio, y ahí va luchando con su enfermedad. Hay muchísimos personajes públicos, como es una enfermedad tan común, que han tenido Parkinson. Yo creo que muchos de nosotros vimos una lucha muy valiente de una persona que admiré muchísimo, que se trata de San Juan Pablo II, que tuvo una tremenda enfermedad de Parkinson. Yo me imagino que ustedes vieron, si de vez en cuando lo seguían en noticieros, en diferentes cosas, cómo arranca la enfermedad y cómo lo fue comprometiendo de una manera muy severa, y a él se le veía el temblor. Cuando esta enfermedad fue escrita, las tabletas que hoy las hacen máquinas, las hacían las personas, y las hacían, digamos, con las sustancias, la fórmula magistral, la volvían como una plastilina, y de esa plastilina había personas especializadas en ponerlas entre sus manos y, comillas, hacer píldoras. Por eso las descripciones iniciales de enfermedad de Parkinson se dice que el temblor parece como si la persona estuviera haciendo píldoras, porque su manito le hace así, y la otra característica semiológica es que es un temblor como si estuviera contando monedas o contando billetes, porque la mano que se hace así. El temblor del Parkinson es muy característico. Yo me imagino que ya han visto pacientes con Parkinson, y es absolutamente seguro que los van a ver a lo largo de su carrera, y los van a ver a lo largo de su vida muchísimo, y van a ver que es un temblor que uno ve 1 o 2 veces y ya no necesita volver a ver. Desaparecen o se alteran mucho los reflejos posturales. Allí empieza el paciente a caerse. Pregunta. ¿Por qué temblamos todos? No, porque la persona comparte tiempo. O sea, hay una liberación del famoso sistema extrapiramidal. Yo creo que ustedes ya vieron, como estamos viendo todo integrado con los fisiólogos o neurofisiólogos, deben haber visto todo lo relacionado con el sistema piramidal. Lo que ocurrió más o menos en los años 60 del siglo pasado es que un grupo de neurólogos, de neurocientíficos, liderados por el doctor Barbeau, en el Instituto Neurológico de Montreal, descubrieron que había un déficit de dopamina. El Parkinson está descrito desde 1817, ya ha estado toda la vida, pero ya se sabe que es por un déficit de dopamina. Caen los niveles de dopamina, que es un regulador del movimiento armónico. Cuando se baja la dopamina, el movimiento armónico se altera, aparece todo este conglomerado de cosas. El paciente se refleja hacia adelante, ríe, y se liberan una serie de movimientos que la dopamina regula, es como un regulador. Cuando a estos pacientes les damos dopamina, que se la damos en una sustancia que se llama L-dopa, carbidopa, porque si tomamos dopamina todos nosotros la desactivamos en nuestro sistema digestivo. Entonces también estos grupos, el grupo de Canadá es muy importante, descubrió que cuando se daba como levodopa y se le daba una sustancia que se llama carbidopa, que permite metabolizarla mejor, pasa a la barrera hematoencefálica y al paciente se le quita el temblor. Entonces es por el déficit de dopamina específica que temblamos, y que por eso se pierde el control armónico del movimiento. Entonces se caen los pacientes y tienen muchas consecuencias. Los pacientes con Parkinson se la pasan cayendo, se pueden hacer, cuando les hablo ahorita de la marcha, o se van hacia adelante y se golpean, o pierden el control. Cuando nos vamos hacia atrás todos tratamos de controlarlo, ellos pierden ese reflejo que nos permite enderezarnos, dar unos pasitos y controlarlo, pues no nos permite hacerlo, nos vamos mal. Y aparecen otros elementos más, que es la hipotensión. En estos pacientes se altera un poquito la sensibilidad en la postura de los pies y se caen con mucha frecuencia, pero la hipotensión ortostática en ellos es muy complicada. Se paran, se les cae la tensión arterial, no se pueden sostener bien y se caen con mucho. Y lo otro que viene son los bloqueos motores, que ahí está en inglés, pero es básicamente el congelamiento. Y es muy complicado, es muy complicado. Estos pacientes, ustedes los ven que se paran, no se pare, si te lo va a examinar, el paciente se para, adquiere su postura característica y está en una hora, camina, y el paciente se queda haciendo así, y no logra caminar. Finalmente arranca a caminar y hace así con un piecito, después hace así con el otro piecito, y empieza a caminar, hacen una marcha a cortos pasos y les cuesta trabajo parar. Entonces cuando van a parar ya pueden estar encima de un mueble, encima de algo, y se golpean.
les cuesta mucho trabajo reaprender a controlar su cuerpo, porque pierden esos reflejos posturales, porque pierden la capacidad de arrancar bien y la capacidad de frenar bien, y sus piecitos se les pegan al suelo. Estoy hablando de pacientes con la enfermedad ya bastante avanzada. Y algo muy fácil que uno puede hacer, pero muy fácil, es poner a los pacientes a hacer un dibujito en forma de espiral. Entonces cogemos una hojita sobre el escritorio, nosotros hacemos la espiral, esto característicamente se llama la espiral de Arquímedes, pero es una espiral. Ustedes hacen una espiral, dicen copia la espiral, y el paciente, pues uno ve que empieza, por lo que tiene un temblor en la mano, a hacer espiral más o menos como el dibujito que les he puesto ahí a la derecha. Y lo otro característico es la micrografia. Estos pacientes se les empieza a alterar su escritura, la escritura manual, la escritura que hacemos todos con la mano, se les empieza a alterar a ellos. Este es un caso del profesor Charcot, de una paciente que se llamaba Catherine Metzger, y él publica las alteraciones que ella tenía en sus movimientos, con una alteración muy característica de la escritura, pues que básicamente es una mano temblorosa, que empiezan a escribir y escriben así. Ahora salgámonos de los síntomas motores del Parkinson para hablar de los síntomas no motores. Y eso es importante porque es tan arrasador el cuadro clínico motor, que para uno Parkinson es temblor, alteración postural, rigidez, temblor y bradicinesia. Uno se está triada en la enfermedad de Parkinson. En una persona mayor de 60 años, uno como que dice blanco es que aquí me lo pone, pues claro, entra uno a buscar otros diagnósticos diferenciales, y casi siempre, 90% de los pacientes que uno ve tienen una enfermedad de Parkinson, pero esto los afecta mucho. Y voy a hablar de uno que es muy importante, la disfunción cognitiva y del comportamiento. Porque uno a veces dice, bueno, se alteró el funcionamiento motor, empiezan a buscarles todas las ayudas posibles, a veces, pues evidentemente en las fases avanzadas requieren de un cuidador, de una persona que los alimenta, los baña, los cuida, los saca a caminar un ratito, porque hay personas que no se pueden valer por sí solas. Pero ¿qué pasa con la disfunción cognitiva? ¿Qué tan frecuente es? Y es importante. Claro que ustedes, estamos viendo acá que estamos hablando de 15 años de seguimiento. Ya una persona que arrancó con esto, digamos, a los 60, 65, llevamos 15 años, hasta ahora nos dan 75, 80 años. El 84% ya tenían algún tipo de deterioro cognitivo, algún tipo. Y hasta un 48% criterios para demencia, y a medida que aumenta la edad, pues si ya a medida que aumenta la edad aumenta la demencia en cualquier grupo poblacional del mundo, pues en el Parkinson más. Entre ellos, esto es muy importante, la depresión asociada al Parkinson, 58%, y me detengo un momentico en la depresión asociada al Parkinson. A todos nosotros, si nos diagnostican una enfermedad grave, Parkinson o no Parkinson, cualquier enfermedad grave, hacemos algo que se llama una depresión reactiva, normal. Vamos a reaccionar frente a una situación. Entonces uno veía, pues las personas que toda la vida han tratado a pacientes, bueno, no, pues se deprimió con el diagnóstico, pero resulta que no. El Parkinson per se lleva a una depresión, eso es importantísimo, y es algo que no se sabe muy bien por qué, pero se deprime. Igual la dopamina, sabemos, es una sustancia muy vinculada con sensaciones de placer, de alegría, y estos pacientes pues no tienen esa posibilidad, se les altera mucho apatía, se vuelven apáticos, no quieren hacer nada, no quieren salir, y ojo que pueden tener alucinaciones, un porcentaje alto, 44%. No olviden que esto ocurre en fases avanzadas de la enfermedad. La disfunción autonómica, que tiene que ver con la hipotensión ortostática de la que les estaba hablando, pues es impresionante, el 47%, la mitad de ellos hacen hipotensión ortostática. Diaforesis, disfunción eréctil, constipación, y ahí ven ustedes que hay una alteración en los pliegues autonómicos gastrointestinales. Entonces una persona que tiene hipomimia, rigidez, temblor, hipotensión, estreñimiento, es una calidad de vida complicada. Y hay pregunta. Voy a repetir tu pregunta
dado que yo tengo el micrófono y es muy interesante. Menciona cómo entre los efectos secundarios de muchos medicamentos para el Parkinson está la depresión. Entonces, que cómo haría uno para saber si, casi que si le fue, como dicen, resultó peor el remedio que el mal, comillas, pues que en algún momento el mismo medicamento induzca una depresión importante. Y te diré lo siguiente, eso que estás diciendo es cierto, pero lo que ayuda en estos casos, en una enfermedad que se conoce desde hace tanto tiempo, es que tratamientos efectivos para el Parkinson, efectivos, empezaron a aparecer más o menos en 1950, más o menos, en que se empezaron a utilizar los antihistamínicos antes de que se descubriera que existía la posibilidad de darle a uno una sustancia que después se convierte en ledopa. Entonces hubo más de 100 años, la enfermedad se describe en 1817 y hasta 1950 aparecen los medicamentos, para tener la enfermedad pura, para poder estudiar la historia natural de la enfermedad desde el inicio hasta su fin, sin tratamiento. Por eso, desde mucho tiempo antes de que hubiese medicamentos para ella, ya se sabe que la enfermedad cursa con depresión. Entonces, en pacientes puros, porque no había tratamiento, se deprimían muchísimo. ¿Qué puede hacer uno? Que lo hacemos, todos los médicos, y ustedes con absoluta seguridad lo van a hacer. Cuando un medicamento tiene un efecto secundario, pero el medicamento es absolutamente indispensable para mejorar la calidad de vida del paciente, uno pone sobre una balanza, siempre que vayan a prescribir algo. Ahorita que estamos en este lío tan complicado de las vacunas y lo que está pasando en Carmen de Bolívar, ustedes van a prescribirle vacunas o le van a aconsejar a una persona que se vacune y después le digan con un efecto secundario. Lo que uno tiene que mirar es el riesgo contra el beneficio. Uno dice, ¿qué es peor? ¿Dejar al paciente como está? Por ejemplo, en epilepsia. Porque dice, no, doctor, yo no le doy esa droga porque eso son malísimos, no sé qué. Bueno, pues no, pero entonces solo deja que se caiga, que de pronto tenga fracturas, que se le dañen los dientes, que... O le da un medicamento que tiene unos efectos secundarios, sí, le puede inflamar el hígado, por ejemplo, el ácido valproico, le puede inflamar el páncreas, le puede dar temblor. Pero ojo, que tiene una enfermedad gravísima, o menos gastona, entonces uno balancea. Cuando un medicamento a uno le produce depresión, que los hay, lo que uno debe hacer es darle antidepresivos. Y se mezclan los dos. Entonces uno tiene medicamentos que producen una cosa y utiliza otro medicamento para bloquearlo. Voy a volver al ejemplo del ácido valproico porque tiene que ver con movimientos anormales. Cuando uno prescribe ácido valproico, porque es el mejor medicamento para un paciente que tiene, por ejemplo, una epilepsia de tipo mioclónico o de tipo ausencias, y es el medicamento, es al que responde, es el bueno para él, y empieza con temblor, pues entonces uno lo que hace es que generalmente busca algunos de los medicamentos que sirven para el temblor, el propranolol, la amantadina, el piperideno, y le explica uno al paciente, para el efecto secundario de ese temblor le doy este medicamento. Entonces, claro, es incómodo, en lugar de darle un medicamento le dio dos, pero controla la enfermedad de base y controla el efecto secundario. ¿Sí? Quedó más o menos claro. Bueno, entonces eso en relación también a la depresión, que es bien complicada manejar también. La Organización Mundial de la Salud quiso en el año 1997 llamar la atención sobre el Parkinson. Esto ocurre mucho. La Organización Mundial de la Salud tiene días, y en esos días hay campañas y habla en la radio mucha gente y en televisión, y los pacientes hacen reuniones, hay asociaciones, ligas, hay congresos, y es el 11 de abril. ¿Por qué se buscó ese día? Porque ese día nació James Parkinson. Generalmente hay alguna cosita que hace que los días se le busque como alguna asociación, entonces se recuerda el nombre de la persona que describe la enfermedad y se llama la atención al mundo entero sobre una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson. Hablando de días de, el 21 de agosto es el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Entonces también hubo una buena cantidad de manifestaciones en diferentes lugares y sitios relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ahora vamos a seguir con los temblores. En general, temblar. ¿Qué es temblar? Un movimiento involuntario, rítmico y oscilatorio de alguna región del cuerpo. Uno puede llegarle, por ejemplo, a consulta a un paciente porque le tiembla la cabeza, no más. Tiene temblor cefálico, o le tiembla una mano, o los pies, una parte del cuerpo. De una manera muy general se habla de un temblor de reposo. Digamos que la parte afectada se apoya en contra de la gravedad y no se activa voluntariamente. No es que uno diga, venga, me pongo a temblar. Todos podemos simular un temblor. Hay temblor fisiológico. ¿En qué circunstancias tiembla uno fisiológicamente? ¿Quién me dice? Miedo, claro, uno dice, estoy temblando de miedo. ¿Cuál? Por fatiga, si alguno de ustedes ha hecho deporte intensamente, ¿alguien juega tenis?
Yo jugaba tenis de vez en cuando, pero cuando uno juega tenis y juega hartísimo tenis, la mano con la que uno estuvo apretando la raqueta y dándole con toda la energía es, yo soy zurdo, después iba a tomarme un vasito de agua a escribir y la mano estaba temblando intensamente. Hay otra causa importante de temblor, frío, claro, uno tiembla de frío, estoy temblando de frío, que es una reacción de los músculos que entran en unas contracciones para producir calor. Entonces, el temblor de reposo, uno pone la mano contra la gravedad y uno ve que los pacientes empiezan a temblar. Y el temblor de acción es cuando hay contracción voluntaria de un músculo para tomar un objeto. Esto le pasa mucho a pacientes cuando van a tomarse la sopita y la mano les empieza a temblar, cogen un tinto. Esto es incómodo desde el punto de vista social, porque algo casi que es un reflejo en nuestra sociedad cuando uno llega a una oficina o a una reunión, y yo creo que a ustedes ya les ha pasado, ¿qué le provoca? Tinto o aromática. Entonces todo el mundo pide un tinto, una aromática, un vasito de agua. Y a uno, pues entonces está uno compartiendo su cafecito y alguien coge el cafecito y lo riega y empieza a decir, pero ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué te puedo ayudar? La persona se siente inhibida, se siente molesta, entonces dice, no, gracias, no tomo nada. Se toma su cafecito en donde nadie lo vaya temblando. Solo eso es un motivo de consulta. Si estoy temblando, funcionó bien toda mi vida, pero para ciertos movimientos finos, igual en una reunión social, en el brindis de la boda de la hija con la copa de champaña regándola, pues eso es muy cómodo para ellos, para cualquiera de nosotros es terrible. Para personajes de la vida pública que tienen dos maneras de decir los discursos, o los dicen con la energía y el vibrato y el brazo arriba, o lo sacan y lo tienen leído, que ocurre muchísimo en el mundo académico. Tienen y verán que empiezan a ir a ceremonias en nuestro claustro, en otras universidades, la persona característicamente lleva su discursito en el bolsillo del pecho de la chaqueta y dice, bueno, ahora me voy a leer al público, y uno saca su discurso. Imagínense lo incómodo para uno en un auditorio con 500 personas y el discursito temblándole por todos lados. Entonces, ese tipo de cosas que no parecen tan importantes para algunas personas pueden llegar a ser tremendamente complicadas y ser el motivo principal de consulta. Les voy a hablar de uno que es comunísimo. Esto es, lo voy a poner en lenguaje cotidiano, pan nuestro de cada día. Se trata del temblor esencial. Y ahí lo ponemos de una vez, es el temblor más común que existe, el más común. Tiene una prevalencia del 5% de la población general. Mucha gente tiembla. Es hereditario, autosómico dominante, y puede empezar desde la infancia, adultez temprana. Todos ustedes son adultos jóvenes, están en la etapa de adulto joven, tienen más o menos entre 18 y 30 años. El temblor, 4 a 10 hercios, siendo en niños mayor a 10. Los niños cuando tiemblan, pues tiemblan más rápido que los seres humanos. Prácticamente siempre manos ustedes pueden poner que se afectan en un 95% de los casos. El paciente llega con temblor en las manos. Miembros inferiores, ahí están los porcentajes: cabeza 34%, miembros inferiores, cara, maxilar inferior 7%. Voy a ponerlo en lenguaje cotidiano, como le dice a uno al paciente, le dice, doctor, estoy una señora bonita que se arregla, que dice, ay doctor, estoy preocupada porque me cuesta trabajo ponerme el labial, porque me tiemblan las manos y me tiembla la cubama, le tiembla el maxilar inferior. Entonces se dan cuenta en el momento de ponerse bonitas, en el momento de arreglarse, empiezan a notar que tienen cosas allí. El temblor de la voz, el temblor de la voz es muy característico, y al igual que el temblor fisiológico, por ejemplo, cuando tenemos miedo, que uno dice que va a hablar en público y le tiemblan las piernas y le tiembla la voz, es igual, se muere uno del susto de hablar en público y hay que aprender a controlar eso. La voz aparece temblorosa y es muy incómodo para el paciente y a veces tiembla el tronco. En relación al temblor cefálico, afecta más a las mujeres que a los hombres, y les va otra cosa bien particular del temblor cefálico. Esto les va a llamar mucho la atención. El paciente no se da cuenta que le tiembla la cabeza. Hay dos cosas de las que los pacientes suelen no darse cuenta: que tengan nistagmos, no se dan cuenta, son los demás los que dicen, oiga, le están saltando los ojos. Y uno, ¿cómo que me están saltando los ojos? Y uno se mira en el espejo y fija la mirada y justo le dejan de saltar los ojos. Lo que pasa es que ahorita con los celulares que permiten filmar, uno en esto tiene que pedirle permiso a la persona antes de filmar. Así sea el hermano de uno. ¿Usted me autoriza que yo lo filme cuando esté distraído? Claro. Y se los filman y ven efectivamente que tienen nistagmos, es cuando consultan. Y lo otro de lo que no se dan cuenta es que les tiembla la cabeza. No se dan cuenta que les tiembla la cabeza. Entonces llega la señora con la hija, generalmente son las hijas
mucho mejores cuidadoras y acompañantes de las pacientes, o de los pacientes, hay que decirlo, y es un beneficio hermoso de las mujeres que tienen esa tendencia a cuidar, a proteger. Los hombres somos muchísimo más desprendidos y es rarísimo que un hombre acompañe a su mamá, o su papá, o su abuela o abuelo a consulta. El hecho es que llegan y le dice la señora a uno, no doctor, aquí me traen estas niñas porque dicen que me está temblando la cabeza, y uno mira a la señora y está, y usted siente que no le tiembla la cabeza. No, para nada doctor, miren, estoy perfecta. Yo, no, bueno, entonces por favor se deja filmar y entonces le muestra a uno que tiene temblor cefálico. Uno no se da cuenta ni del temblor cefálico ni del nistagmus, el paciente no sabe. ¿Qué ocurre con el temblor esencial? El temblor esencial generalmente arranca muy suave y arranca muy temprano. Hoy en día los computadores definitivamente nos han cambiado la vida, pero sigue habiendo personas que dibujan, o porque, y es su profesión, porque estudian artes plásticas y quieren, son artistas y quieren vivir de pintar y de hacer dibujos. Imagínense que le aparezca un temblor de estos. Entonces un muchachito que lleva 2 años en la universidad, parecido a ustedes, tiene 20 años, tiene 19 años, quiere ser pintor y empieza a temblar. Esto le cambia la vida tremendamente. Hubo una época, esto ha bajado mucho con los computadores, en que había delineantes y dibujantes de arquitectura. Hoy en día los computadores casi que han reemplazado eso, pero hay personas que siguen haciendo dibujos de cómo quieren, conciben un edificio, una construcción, una catedral. Entonces es muy impresionante pues que esto les empiece. Y este temblor, y les voy a decir textualmente lo que yo hablo con mis pacientes, les digo, mire, yo tengo una noticia buena y les tengo una noticia mala. La noticia buena es que esto no es Parkinson, porque también hay Parkinson juvenil, lo omití hoy, pero hay Parkinson juvenil, el Parkinson que empieza por debajo de los 30 años. Yo creo que ustedes están tremendamente jóvenes, pero de pronto les suene para algún actor que se llama Michael J. Fox. Les suena, ya son clásicos, películas de él, pero Michael J. Fox fue un actor importantísimo, como una especie de niño prodigio del cine, y a este hombre le dio un Parkinson terrible, y él ha sido un luchador fuertísimo para que se haga más investigación, hace campañas, cosas, ha conseguido recursos, hablamos del Congreso de los Estados Unidos, ya está operado, le pusieron electrodos, no le fue bien con los electrodos, en fin. Entonces es una enfermedad que suena mucho. Pero esta enfermedad, la noticia buena que le dicen al paciente es que no tiene Parkinson. La noticia mala son 2. La primera, que no hay un tratamiento curativo. Y la segunda, que su enfermedad es inexorablemente progresiva. Entonces el temblor esencial es un diagnóstico bueno porque no hay deterioro cognitivo, no hay síntomas disautonómicos, hay una cantidad de cosas que no lo hacen la enfermedad degenerativa, que es la otra, pero le modifica sustancialmente la calidad de vida del paciente. Para toda su vida se la va a modificar. Bueno, entonces aumenta y desde niño puede aparecer. Generalmente aparecen posturas, ambas manos, más en reposo, y generalmente es unilateral y se vuelve bilateral, y lo que ya les dije, compromete todas las funciones de uno. Por ejemplo, para las mujeres maquillarse, para los señores afeitarse, escribir. Algunas personas a través de la espiral de Arquímedes como que tratan de diferenciar un poquito lo que puede pasar entre el uno y el otro, en el sentido de que en el temblor esencial el temblor es más amplio que en la enfermedad de Parkinson y no se acompaña de rigidez. Entonces la espiral podría quedar así. En el Parkinson el paciente incluso con el fenómeno de la espiral o con la micrografía arranca haciendo la espiral bien y la va achicando hacia el centro, o arranca escribiendo más o menos grande y termina escribiendo muy chiquito. Y son pruebas tremendamente sencillas para hacer en el consultorio. Hay otra característica, pero muy particular del temblor esencial, y es que mejoran cuando toman trago. Pero mejoran impresionantemente. De hecho hay videos de eso. Uno tiene el paciente temblando, le da 1 o 2 aguardientes y a los 5 o 10 minutos lo vuelve a filmar y está perfecto. Hasta el 50, 90% mejoran, y eso es un lío. Eso es un lío porque el paciente sabe que, por ejemplo, si va a una comida justo con los papás de la novia y lo van a conocer, se mete un par de tragos antes y los de la comida se mete otros para no temblar. Pero entonces cada vez que está en una condición más o menos importante se toman sus tragos, y pues entonces terminamos teniendo un problema de consumo excesivo de alcohol, porque él sabe que de esa manera mejora. Y lo otro complicado es que hacen efecto de rebote, y si cuando el alcohol deja de funcionar van a temblar más. Ya les mostré qué pasaba con la espiral de Arquímedes, y aparecen otras cositas, ansiedad, deterioro cognitivo y pérdida auditiva, pero esto es bien escaso. Les puedo decir yo sí por experiencia y por haber visto muchos pacientes que es muy escaso. Hablemos de distonía, y creo que ahí se me va a acabar esta ahorita, pero entonces es un desorden en el que el paciente
puede tener una alteración postural y contracciones sostenidas de músculos agonistas y antagonistas. Esa es la definición. Contracciones sostenidas de agonistas y antagonistas que persisten en el tiempo y que pueden ser focales o locales o pueden ser generalizadas. Hay distonías lentas, y qué pena yo les actúo con la distonía lenta, que el paciente está bien y la mano se le empieza a mover así, y de paso el cuello y se pone así y va a caminar, y ustedes ven y como les digo, cuando ustedes ya van aprendiendo semiología, van diagnosticando de todo, pero uno está en un bar y ve a una persona con distonía, pues es relativamente común verla y uno aprende a diagnosticar esto. Lentas, muy características de uno o varios segmentos corporales, o fásicas, rápidas, y las distonías rápidas son muy difíciles de diferenciar de las mioclonias e incluso del temblor. Algo característico de las mioclonías, de las distonías, es que los pacientes frecuentemente descubren que si se tocan alguna parte de su cuerpo, inhiben la distonía. Bueno, esto fue descrito desde el siglo XIX por los semiólogos franceses como gesto antagonista, el gesto antagonista, pero la forma como se llama hoy en día es un truco sensorial. Entonces el paciente tiene distonía, la tiene muy severa, y descubre que si se pone la mano en la cadera izquierda, se endereza inmediatamente y puede caminar bien. Entonces usa todo el tiempo su mano así. ¿Por qué? Porque él descubre que se tocan ciertas partes del cuerpo y se les quita la distonía. Es muy particular, y estas maniobras pues pueden ser usadas en beneficio del paciente. También, igual que en el parkinsonismo, hay distonías primarias y distonías secundarias a algo. Nuevamente, los medicamentos que se utilizan como antipsicóticos, especialmente los de primera generación, producen muchísimos movimientos anormales. La distonía primaria generalmente es focal y después va cogiendo otras. Puede estar asociada a acciones específicas, comer, escribir, y se presentan incluso estando en reposo. Estos dibujitos les muestran características típicas de actitudes y movimientos distónicos. Por ejemplo, una distonía de la mano, una distonía del cuello, con un paciente que lo está moviendo hacia el lado derecho, una laterócolis, una distonía generalizada. En este niño, una distonía del brazo y de la mano. Acá tenemos imágenes al lado izquierdo de ustedes de un mismo sujeto con una distonía importante, acá en el centro, que tiene un componente de cuello y tiene un componente de cara. Este paciente tiene una distonía del cuello con una distonía óculo-facial. También se llama óculo-facio-mandibular, oromandibular. Pueden comprometer cualquier grupo muscular. Arriba, un paciente con retrócolis, el cuello completamente echado hacia atrás, lo que es terrible para poder vivir, para poder funcionar. Cualquier cosa que ustedes van a hacer, comer, manejar, pues es casi imposible. Distonías de la mano, la actitud distónica de un sujeto cuando coge un bolígrafo y va a empezar a escribir, y ya pusimos cómo son, y entre ellas sus principales características, que son de larga duración. Las distonías son largas, se demora harto el paciente moviéndose, agonistas y antagonistas, y la torcedura, esto ya lo habíamos mencionado en la etapa introductoria. Esto corresponde a una distonía generalizada. Las distonías generalizadas pueden llegar a incapacitar al paciente al 100%. Es un sujeto que permanece acostado en una cama haciendo movimientos así. Y ustedes comprenden que eso es tremendamente grave en la vida de una persona, verse comprometido de esa forma. Se pueden clasificar por donde le dan a uno. Por ejemplo, distonías cervicales, de las que ya les mostré algunas fotos, facial y oromandibular, y aparece una muy característica que se llama el blefarospasmo. El blefarospasmo se ve con muchísima frecuencia. Hablando de la cervical, afecta musculatura del cuello y hombros. Hay generalmente un giro horizontal de la cabeza, que es el más común, que se llama tortícolis. Lateral del cuello, como en las fotos que les mostré, laterócolis, hacia adelante anterócolis, o hacia atrás retrócolis. Eso duele terriblemente la contracción de los músculos. Los de la cabeza les duele muchísimo al paciente. Llegan al consultorio más o menos como si entran caminando así, y pues uno va a entrar un paciente así, el diagnóstico está hecho, tiene una distonía cervical. Ahora trátelo, es bien difícil de tratar, y las contracturas son tan severas que producen deformidades, hipertrofias musculares
y dolor crónico. Esto muestra sencillamente en una fotico los diferentes tipos de distonías cervicales y para dónde se van los músculos que se contraen de manera notable. Uno empieza a ver las contracciones y los pacientes llegan a hacer hipertrofias musculares muy marcadas, focalizadas en los músculos en los cuales se está produciendo esa hiperactividad. La distonía facial y oromandibular compromete mucho la lengua, hay protrusión, se alteran los músculos de la masticación. Toda la musculatura faríngea también les cuesta trabajo hablar. De pronto anoten por ahí la existencia de algo que se llaman las disquinesias tardías, que son pacientes que han tenido, por ejemplo, episodios psicóticos en la infancia o juventud, se les ha dado medicamentos, todos los medicamentos antipsicóticos, prácticamente todos interactúan con la dopamina, la bloquean, y tardíamente empiezan a hacer movimientos y distonías faciales muy severas. Pregunta. Sí, cuando una persona sufre de distonías, ¿es posible que la contractura muscular dañe las articulaciones, por ejemplo, las manos? Sí. Sí, es posible que a largo plazo produzca deformidades y alteraciones de las articulaciones severas, que incluso a veces requieren corrección quirúrgica. Y el blefarospasmo, que también es muy común, es un compromiso de los músculos perioculares, básicamente de los orbiculares de los párpados. El paciente empieza a parpadear, que uno dice, bueno, parpadea rápido, pero el problema no es la parpadea, el problema es el espasmo. Que hace un espasmo de los músculos en que no los puede controlar, se le quedan cerrados 35 segundos, 50 segundos, y para efectos prácticos produce algo que se llama una ceguera funcional. El paciente es ciego durante el día, varias veces durante 40 segundos, y eso es incompatible con una vida saludable. Se puede caer por las escaleras, póngase a pensar cualquier cosa, comiendo, manejando, y si fuese una persona que trabaje como nosotros en consulta, en cirugía, pues es incompatible con una vida desde el punto de vista funcional, medianamente saludable. Esto es un dibujo muy interesante que pintó un pintor que se llamaba Bruegel, el viejo. De pronto alguien que le guste la pintura, voy a hablar de Bruegel, tiene unos cuadros muy bonitos, y pintó este cuadro que se llama Cuadro de hombre bostezando en 1558. Y claro, uno dice, sí, puede ser que la persona esté bostezando, pero hay autores que han mirado este cuadro y dicen, oiga, de pronto lo que él pintó es una persona que tiene una distonía facial oromandibular. Por eso se le ha hecho como un homenaje en la neurología al pintor, y eso se llama síndrome de Bruegel. ¿Se acuerdan que les decía que los síndromes pueden tener muchos orígenes? Por el paciente que lo padeció, por la persona que lo describió, en este caso por un pintor. Se llama el síndrome de Bruegel y muy muy característico. Cuando ustedes ven pacientes así, es tan impresionante lo que hacen con la cara que eso no se le olvida. El blefarospasmo. El dibujo que ven a la derecha es un dibujo de Leonardo da Vinci que se llama Hombre cerrando los ojos. Pues uno cierra los ojos y adquiere más o menos esa postura, y eso es lo que le pasa a los pacientes. Aquí les traje dos ejemplitos. Pues una persona con la contractura y esta otra que está mostrándole a uno que en el momento en que se le cierran los ojos ya no se los puede abrir, que es tan intensa la contracción de los músculos que no se los puede abrir. Yo creo que por tiempo voy a suspender, hoy está programada 1 hora, entonces me toca parar, no falta mucho. De pronto les cuento de mi espasmo facial, que ya no falta casi nada, pero quería hablarles de esto. Son contracciones faciales unilaterales que afectan hemicara superior e inferior, y en esto lo que les molesta más nuevamente la cerrada del ojo suelen ser continuos, paran y repiten, y digamos que cuando hacen contracción forzadita de la cara les puede aparecer, y cuando se relajan cuando están allá. Les voy a mostrar dibujos de mi espasmo facial, dibujos y fotos muy muy característicos. Esto es lo que le pasa al paciente, es incómodo. Digamos que es molesto estar uno hablando, comiendo, y la cara se les contrae involuntariamente. Es distinto de los tics. Los tics son mucho más, se mueven más en diferentes lugares de la cara, eso compromete un solo lado de la cara. En esta ustedes ven nuevamente las alteraciones musculares, hay un músculo afectado que es el platisma del cuello. Y voy a terminar con los tics, es que ya casi no queda nada. Pueden comprometer cualquier grupo de músculos voluntarios, corticos, y varían mucho en severidad. El paciente con tics generalmente se pone mucho peor cuando está nervioso, cuando está ansioso, cuando va a presentar un examen, cuando tiene una circunstancia que lo pone nervioso y empieza a hacer brinquitos con la cara.
Los hay motores, los hay vocales, los hay simples y los hay complejos. Llega a haber unos tics que pueden llegar a ser bastante, pero bastante complejos. Estas son muequitas que las personas hacen involuntariamente, duran muy poco tiempo y el paciente hace su sacudida y no lo puede controlar. Un tic simple es sin sentido, parpadeo de ojo, cualquier músculo, cuando son vocales un gruñido, un ruidito, y en el tic complejo ya es más grande. Pueden hacer movimientos, rasguñar, lanzar algo, tocarse, o la persona con el tic siente una sensación compulsiva de tocar al que está al lado. Pero pues el que está al lado es un compañero y uno es un amigo, la esposa, el novio, pues no hay problema, es un absoluto desconocido y no se resiste, se lo va y pues entonces se puede molestar, puede generar un problema. Y lo otro son sonidos, así chasquidos, o gruñidos, graznidos también los dejan ahí. Bueno, voy a dejar acá, ya no nos queda casi nada, pero teniendo en cuenta que el viernes se va a hablar de un caso de movimientos anormales considerada prudente de esto. Ya quedó subida la conferencia, las fotos, o sea, todos las pueden mirar, consultar, esperar un poquito. Y nomás nos vemos. Okay.